Y aquí juega un papel importantísimo los medios de comunicación. ¿Cómo? Como se hizo allá, divulgando los nombres de los narcotraficantes, con fotografías, con organigramas, con sitios que se sabía que podían controlar. Y para este propósito de la reinserción, particularmente ProAntioquia propuso un documento de discusión que contiene propuestas concretas para elaborar una política pública de ese tema, con una finalidad expresa. Por un lado, reincorporar a la vida civil a esos excombatientes alzados en armas, pero ante todo, recuperar los territorios que estos individuos controlan política y económicamente bajo el régimen del terror. Para lo cual plantea el documento, es necesario descentralizar las decisiones atendiendo la idiosincrasia de cada región. Es necesario fortalecer la justicia, haciendo énfasis en la aclaración de la titulación de tierras para liberarlas del testaferrato y, por supuesto, darle claridad judicial a los desmovilizados. También es importante realizar obras de infraestructura, fortalecer la presencia de la policía e invitar al capital privado a invertir en estas tierras. Todas estas acciones por ocupar institucionalmente el territorio. Y para que la inversión privada se dé, es crucial, es definitivamente importante la clarificación de títulos. Nadie invierte en una extensión de tierra que no se sabe de quién es. Máxime cuando en Colombia, además, existe y está vigente la llamada Ley Clinton, que si se demuestra que un colombiano hizo algún negocio con algún narcotraficante o adquirió activos de ellos, queda condenado al ostracismo para hacer la visa americana y para hacer negocios con los Estados Unidos. En todo caso, dado todo esto, es necesario tener en cuenta que hoy el panorama económico, financiero, político interno y externo está cargado de incertidumbre. Ya han desaparecido aquellos astros que nos tuvieron al principio del gobierno del presidente Uribe. Un comentario final acerca de lo sucedido en Guatemala en estas mismas décadas atrás comentadas. En los años 40, este país sufre distintas inestabilidades en sus gobiernos. Curiosamente, después de la creación de la OEA en Bogotá, en 1948, en donde se asesina al líder popular Jorge Eliezer Gaitán y se da inicio a esa era de violencia, en Guatemala en el año 49 es asesinado Francisco Javier Arana. En los 50 asume Jacobo Arbenz, pero también asume Castillo Armas. En esta década se da una nueva constitución. En los 60, tanto en Guatemala como en Colombia, surgen nuevas guerrillas. En los 70, además de las acciones guerrilleras, se produce el devastador terremoto del año 76. En los 80 aparecen los primeros grupos campesinos antiguerrilleros aquí, y en Colombia también se dan las autodefensas. La década de los 80 es de una inestabilidad especial por los distintos golpes e intentos de golpes militares que sufrió Guatemala, y finalmente se firma la paz en el año 96. El desafío de los guatemaltecos en el presente es destrabar algunas rigideces que se dan en el llamado posconflicto, en lo cual nosotros tomamos atenta nota para poderlo hacerlo mejor. Y para ello es necesario el aporte de toda la nación. Particularmente el narcotráfico está actuando en este territorio como la más grande fuerza hostil de ocupación, y este es el reto que tenemos no solamente en Guatemala y Colombia, sino en toda América Latina, para lo cual es absolutamente necesario que no solo los gobiernos de estas naciones, sino sus empresarios, sus fuerzas sindicales, sus organizaciones sociales y culturales, la academia, las iglesias, en fin, todas sus instituciones tienen que estar elaborando un mismo discurso, una nueva propuesta de acción, porque este enemigo no puede tener aliados ideológicos distintos al crimen.
Después de este marco contextual de referencia, me voy a referir por fin al tema central, motivo de la amable invitación. Antioquia es un departamento de Colombia, tiene un área aproximada de 64.000 kilómetros cuadrados, una población cercana a 6 millones de habitantes. Su capital es Medellín, la segunda ciudad en importancia del país. Su geografía se caracteriza por lo montañoso, con pocos valles, uno de ellos, el de la Aburrá, donde reposan las ciudades de Medellín y otros 9 municipios conurbados que constituyen un área metropolitana, pero cada uno de ellos es autónomo y goza de sus propias entidades administrativas. La población de Medellín es de 2.200.000 habitantes, el resto del valle 1.100.000 habitantes. Las finanzas de la capital son especialmente sanas. Una calificadora de riesgo, Duff & Phelps, ha calificado siempre el riesgo de la ciudad con AAA. En el siglo XIX y principios del XX, la actividad minera y la caficultura, aquella que la familia Ospina cuando regresó de Guatemala ayudó a modernizar en nuestro país para convertirlo en uno de los más grandes sectores del desarrollo regional y nacional, produjeron un auge del comercio que llevó al desarrollo industrial, el cual se hizo posible además por la riqueza hídrica del departamento para generar energía. Todo este impulso llegó a convertir a Medellín en la ciudad industrial de Colombia. Pero demos un salto a los años 70 del siglo pasado. Aparecen algunos fenómenos cruciales en la vida del país y de la región. Se gesta una crisis económica y de deuda externa en todo el continente. En nuestro país se da una crisis financiera a finales de los 70s y principios de los 80s. Simultáneamente y con algún tipo de correlación, aflora el narcotráfico con mayor fuerza, particularmente en Antioquia. Las instituciones comienzan a debilitarse, la crisis financiera se profundiza, los resortes morales se aflojan. Sin embargo, en esa misma época, los empresarios de la región habían fundado ProAntioquia, que desde hoy se podría decir se dio como una respuesta anticipada a la necesidad de entrar a discutir, analizar y recuperar políticas públicas desde la órbita del sector privado, independientemente de sus propias agremiaciones tan necesarias para la defensa de los intereses particulares. Como ya sugerimos atrás, todas las manifestaciones posibles de violencia se expresan en nuestro departamento. Casi la totalidad de la población rural se mueve, se desplaza y llegan al Valle de Aburrá, muchos de ellos. Detrás de estos desplazamientos están las guerrillas, los paramilitares y también el narcotráfico que se instalan en la periferia pobre de nuestra ciudad. Y comienza el terrorismo generando aquel eslogan, aquel nombre, aquella marca del llamado Cartel de Medellín. En medio de aquella crisis económica y social, algunos que perdieron en esta coyuntura se refugiaron en alianzas perversas para recuperar su patrimonio. Otros simplemente se comportaron como las denominadas nuevas clases económicas emergentes, es decir, ciudadanos de estratos inferiores en la escala económica y social que vieron simplemente la oportunidad de escalar rápidamente en la sociedad. Pero empresarios, universidades y tantas otras entidades culturales y sociales de la región, entre ellas ProAntioquia, se expresaron abiertamente en contra de esta nueva forma de hacer riqueza y política. Por esto, muchos de ellos fueron víctimas de actos terroristas, extorsiones y secuestros.